Con nosotros, a través del hilo telefónico, el señor doctor Pablo Jordán, a quien saludamos de la manera más comedida. Pablo, buenos días, bienvenido. Arranquemos con los temas de último minuto, que es, creo, lo importante, sobre todo para muchos de nuestros oyentes. Hay mucha gente que nos pregunta qué va a pasar con la candidatura del señor Noboa. Les vamos a tratar de explicar en qué está, ¿no es cierto? Este es uno de los temas. Y lo vamos a tratar de hacer poniendo las cosas en orden. Varios periodistas, varias publicaciones de prensa dicen mentiras. Lo digo con todas las letras. Ayer veía, por ejemplo, en la red de periodistas libres, cómo se desinforma, cómo se miente a la gente. Me quedo sorprendido sobre este tema, porque aparece un señor Alejandro Camacho, que informa: última hora, el empresario Álvaro Noboa queda definitivamente fuera de la contienda electoral. La Corte Constitucional niega la inscripción de Noboa, aludiendo no cumplir los plazos de inscripción. Esta es la última instancia del debate, por lo cual Alvarito se queda fuera de la contienda en el 2021. Esto es mentiroso. Esto no es cierto. Y se lo dice Iván Quesada. Su interpretación es equivocada. No es cierto, dice. O sea, está mintiendo. No hay interpretación que valga. A ver, Iván publica inmediatamente lo que dice la Corte Constitucional del Ecuador. Dice: en sesión del 24 de diciembre del 2020, el segundo tribunal de la Sala de Admisión, conformado por el juez Ramiro Ávila Santamaría y las juezas Carla Andrade Quevedo y Daniela Salazar Marín, resolvió inadmitir a trámite la demanda de dirimencia de conflicto de competencias presentada por Sirán Diana Atamaín Guan Punzar, presidenta del Consejo Nacional Electoral, por incumplir el requisito de presentar los fundamentos constitucionales en que se apoya su pretensión debidamente argumentados. Eso no ha hecho. O sea, no argumenta lo que ella espera. Para adoptar su decisión, el Tribunal de Admisión consideró que la entidad accionante no llegó a explicar en su fundamentación cómo lo dispuesto en la resolución de mayoría del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, emitida el 8 de diciembre del 2020, configuraría una atribución de competencias constitucionales propias del CNE. O sea, no justifica en ninguna parte. 2. Las alegaciones respecto de la ampliación y modificación de las medidas de reparación dictadas a través del auto de ejecución se limitan a expresar su inconformidad con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, pretendiendo que la Corte se pronuncie acerca de su legalidad, cuestión que escapa del ámbito de su competencia. Las alegadas vulneraciones de principios y derechos contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos no corresponden al objeto de esta acción, es decir, está perdida por completo el momento de presentar este documento. Y por último, dice la parte más importante: el tribunal recordó que esta acción no constituye un medio de impugnación de resoluciones jurisdiccionales, ni puede ser usado para evadir el cumplimiento de estas. Tampoco es un mecanismo de verificación respecto a la correcta o incorrecta aplicación o interpretación de la ley y de los reglamentos que rigen la función electoral, por lo que no corresponde que a través de esta acción se pretenda utilizar a la Corte Constitucional como un tribunal de alzada, la Corte Constitucional del Ecuador. Para mí esta es la parte más importante, porque le dice: no puede ser usado esta acción para evadir el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales. O sea, ¿en qué parte le está diciendo que Álvaro Noboa no puede ser candidato? ¿En qué parte le dice que no hay tiempo? Yo no entiendo de dónde sacan los periodistas. He escuchado a varios, Francisco Rocha, he escuchado a muchos que tergiversan lo que realmente determina. Lean lo que corresponde. Y si no pueden entender, simplemente solo transcríbalo. Pero no, sí pueden entender, pero están haciendo campaña por un candidato. Lo que tiene que ser, obviamente, prohibido, pues vetado. Esto no puede seguir pasando. Pablo, buenos días. Te reitero el saludo, la bienvenida. ¿Cuál es tu criterio sobre lo que ocurre? Ahora, de acuerdo al criterio de varios abogados, dicen: la pelotita volvió al campo del Consejo Nacional Electoral y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, aunque el Consejo Electoral ya dijo que no hay tiempo. Pero la Corte Constitucional le dice que esta acción que presentaron no puede dirimir las cosas. ¿Cuál es tu criterio?
Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los amigos oyentes de Radio Colosal y TV Colosal. Como hemos dicho aquí en Ambato, en Tungurahua, en Ecuador y en todo el mundo, ¿no? Llega Colosal. Bueno, Fernando, nosotros también hemos manifestado ya en algunas ocasiones realmente la inadmisión de la Corte Constitucional. Me parece razonable porque hemos dicho, no hay un problema de competencias en este periodo. Además de eso, como tú acabas de leer, no hay la argumentación adecuada. Entonces no han podido justificar por qué presentaron este recurso ante la Corte Constitucional o esta demanda, ¿no? Entonces, creo que aquí, sobre todas las cosas, como hemos manifestado claramente, hay un conflicto de intereses, ¿no? Conflicto de intereses de varios partidos políticos que están inmersos en esto. Además de eso, también hemos dicho frontalmente, el problema también de Álvaro Noboa es la poca profesionalización de los partidos políticos en nuestro medio. Porque si Álvaro Noboa hubiera tenido su partido legalmente reconocido, si hubiera estado funcionando adecuadamente, no estaríamos en estos problemas, él hubiera sido candidato. Pero acuérdate que él también en agosto dijo que él no quería ser candidato, que él prefería unirse a la derecha para supuestamente derrotarle al correísmo. Pero, sin embargo, de eso ya la justificación de Álvaro Noboa es clara, ¿no? O sea, lo dijo con todas las letras a Anderson Boscan. Esa fue la intención de él. Pero al ver que el candidato de la derecha no funciona, no tiene simpatías, no aglutina votos, y de que más bien podía otra vez el correísmo quedarse en ese puesto, tomó la decisión de participar. Ahí le desaparecen primero al partido de Noboa. Te recuerdo que al inicio del proceso electoral, es decir, al inicio de las inscripciones, dijeron que no había ningún problema y que podía participar el partido de Álvaro Noboa. Lo dijo el propio Consejo Nacional Electoral. Después le quitaron personería jurídica y lo desaparecieron. Pero también, si te pones a pensar, también no ha cumplido con el mínimo de candidaturas. Pues hay algunos temas ahí, te digo, no es personal con nadie, no estamos simplemente emitiendo los criterios que considero que tratarían de ser lo más imparcial posible. Correcto, pero bueno, o sea, el problema no solo parte de Álvaro Noboa, sino de una resolución del Consejo Nacional Electoral que le autoriza a participar y que después cambia de opinión. Ya, en eso estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Yo creo que lo que tú dices, muy de acuerdo en eso. Pero también, si tú ves a nivel nacional, prácticamente el partido de Álvaro Noboa no cumplió con lo mínimo. No tiene candidatos, no tiene autoridades, no tiene dignidad. Al menos aquí en la Sierra Centro yo no he visto. Uh-huh. En la costa no sé si tendrá por ahí alguna autoridad, algún concejal, no sé. Ahora, que es verdad que dentro de eso también hay un conflicto de intereses del correísmo, del CREO, del Partido Social Cristiano y de otros partidos, es una gran verdad. Porque aquí Álvaro Noboa afecta no solo a Lasso, porque también Álvaro Noboa, tú sabes que tiene una llegada popular, ¿no? O sea, su manera de hacer política como ha sido. Hemos dicho, aquí se han violentado las normas, el Código de la Democracia, el reglamento para la inscripción de varios candidatos. Ya, pues, no, si todos se han acogido al derecho, al principio o al derecho de participación, dijeron cosas, pues, ¿no? Yo realmente te digo, yo no le veo que Álvaro Noboa de pronto sea sea, como te digo, alguien que no, Álvaro Noboa es el mejor no candidato, el mejor no candidato. El problema es cuando es ya candidato. Como no candidato tiene un montón de aceptación, pero cuando es candidato ha perdido las elecciones, pues. Así es. Entonces, tú lo has dicho, lamentablemente hay ahora al amparo de la ley, al amparo del Consejo Nacional Electoral, muchos partidos políticos se han vuelto o movimientos políticos simplemente en membretes o partidos de alquiler. Y eso ha pasado, hemos dicho, con el correísmo, eso está pasando con Álvaro Noboa, eso está pasando en muchos partidos políticos, acogidos, al principio hemos de reiterarse, al derecho de participación. Ya déjenos participar, pues no. Yo creo que veamos qué pasa. Lo que van a decir es que ya no hay tiempo.
Eso van a decir, que ya no hay tiempo para que pueda hacer las primarias, etcétera, etcétera. Eso van a decir. Pero mira, solo te doy un dato. La decisión del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, para que se permita la participación, fue el día viernes 11 de diciembre. Viernes 11 de diciembre. El día sábado 12 trataron de reunirse y no hubo quórum. El día domingo 13 trataron de reunirse y no hubo quórum. El día lunes 14 en la mañana no hubo quórum. A las 6 de la tarde dieron quórum y llegaron con un papelito que decía que van a enviar la dirimencia a la Corte Constitucional. Con ese papelito. Eso fue el día lunes 14 de diciembre. 14 de diciembre. Y la señora Atamaín envía los documentos 8 días después, el día 22 de diciembre. El día 22 de diciembre a la Corte Constitucional, con la esperanza de la Corte se tome un mes. Pero ella misma les dice públicamente que necesita que resuelvan el caso. Y la Corte se reúne y resuelve el día 24. Y el mismo día 24 le notifican. Hoy estamos ya 26. Y el Consejo Nacional Electoral no da avisos de nada. Excepto de una ilegal reunión. Porque estando en una litis no podían reunirse. Y se reunieron ayer. La señora Atamaín y el señor Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Se reunieron los dos y decidieron que no hay postergación de las elecciones, y lo ha dicho el señor juez Cabrera, que no ve ningún motivo para que se posterguen elecciones, pero que tampoco ve motivo para que se deje afuera al señor Noboa. Lo dijo aquí en un diálogo con nosotros. Lo han dicho con todas las letras, han dicho que casi ya van 60 días de esta resolución, la resolución original, en que el Consejo Nacional Electoral se viene haciendo el loco. Y luego de 60 días, ahora, seguramente lunes o martes, cuando se reúnen el Consejo Electoral, darán por conocido la disposición de la Corte Constitucional y dirán que ya no hay tiempo para cumplir la disposición del Tribunal Contencioso Electoral. Imagínate. Bueno, todo lo que tú has manifestado han dejado correr el tiempo demasiado. No hay duda de que se ha tratado de alargar el proceso, se ha tratado de no darle la posibilidad a Álvaro Noboa de que pase, pero yo creo que eso está visto, ¿no? Yo no sé si a ciertos candidatos acogiéndose al principio del derecho a participación les han dejado, ya déjenle, pues no, al fin y al cabo. Pero parece que esa es la corriente, pues Nano, lamentablemente. Esa es la consigna, la consigna. Pues es la consigna, porque se ha visto cómo han dilatado el tiempo, ¿no? Han tratado de... en lo personal creo que debieron haberle dejado participar. Eso es mi criterio. Dado tantas violaciones a la norma, tantas violaciones a la ley, y con muchos otros partidos o movimientos políticos, muchos candidatos de alquiler en otros partidos, ya pues dejen participar, pues no. Y de una vez veamos qué pasa ya, finalmente ojalá aspirar que se respete la decisión del pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿qué va a pasar hoy? Es la pregunta, ¿qué va a pasar hoy? Porque hay una demanda presentada en Tribunal Contencioso Electoral que fue admitida a trámite. El día de hoy se va a desarrollar precisamente y en esta se va a juzgar la actuación de Atamaín, Cabrera, Pita y Verdesoto, que tienen que asistir obligatoriamente el día de hoy. En la demanda se está pidiendo la destitución de ellos. ¿Qué va a pasar? Me pregunto el día de hoy. Acción que la va a llevar adelante, por cierto, el juez Ángel Torres. ¿Qué te puedo decir? Un poco complicada la decisión, ¿no? Estamos en pleno proceso electoral, aparentemente ellos también tienen sus derechos, tienen sus garantías, tienen su... Se me fue el término ahorita, pero como que no podrían ser destituidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparentemente. No. Porque ellos tienen una especie de inmunidad durante el proceso electoral. Sí, entonces, pero no ante el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, una cosa es la inmunidad, otra es la impunidad. La inmunidad que tienen ellos es al desarrollar el proceso electoral. Pero esa inmunidad no les libra de las responsabilidades que tomen en medio del proceso electoral.
El Tribunal de Máxima Alzada en el tema electoral hace 60 días les dijo que tienen la obligación de cumplir su decisión, de dar facilidades para que el Partido Justicia Social pueda inscribirse. 15 días para primarias. ¿Qué es lo que han hecho? Dilatar el tiempo. Son negligentes. No quieren acatar la decisión del tribunal que se ratificó el día viernes 11 de diciembre. No quieren acatar. Dicen que hay un conflicto de competencias. No hay un conflicto de competencias, hay un conflicto de intereses de ellos y de varios partidos políticos, que es diferente. No hay conflicto de competencias. No quieren acatar la decisión. Si el organismo, de acuerdo a la ley, puede revisar aquello y dice que puede llegar a destituir, de acuerdo a la Constitución, a estas personas, ponerles 70 salarios básicos unificados de multa y quitarles sus derechos por 4 años, todo un solo acápite. No es que dice los 70 salarios o la destitución o la pérdida de derechos de ciudadanía. No. Dice una sola cosa, dice todo esto. Si se aplica ese artículo, ellos están fuera. Ellos están fuera, si se aplica el artículo. Veamos qué sucede. De todas maneras, todas las irregularidades que ellos están realizando en el ejercicio de esos funcionarios serán juzgados posteriormente. Acuérdate que también tendrán que rendir cuentas a la Contraloría. La Contraloría también hace un tiempo atrás les amenazó con la posibilidad de que sean destituidos, ¿no? Entonces, lastimosamente hay un conflicto de intereses de determinados partidos políticos, determinados grupos políticos, y eso impide que las elecciones o que el proceso electoral se desarrolle con normalidad, ¿no? O con cierta normalidad al menos. Creo que como ecuatorianos nos sentimos... ¿Tú hablas de normalidad a un fraude, un intento de fraude? ¿Sabemos o no sabemos que Atamaín ha puesto en puestos, en sitios claves, en puestos claves, a varios correístas? Ejemplo, el presidente del proceso electoral próximo, un candidato a concejal que no tiene ninguna visión en el tema electoral y que fue candidato a concejal por el correísmo en la capital de la República. En este instante se están denunciando que a nivel de embajadas está pidiendo el Consejo Nacional Electoral la aquiescencia para poder enviar a varios correístas por el mundo a que sean ellos los regentes de la próxima elección. O sea, tú llamas y mucha gente dice, no, es que no se los puede destituir. ¿Por qué? El proceso electoral no está en manos de ellos. Ellos dirigen el tema, pero lo dirigen desde sus escritorios. Desde sus escritorios. La parte importante, la parte operativa, la hacen los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y eso no está en riesgo. No está en riesgo. De ninguna manera está en riesgo. Porque ellos han llevado el proceso electoral durante muchísimos años, porque ellos no son fraudulentos. El fraude lo hacen esta gente, estos vocales, estos poderosos del Consejo Nacional Electoral. Este es el tema. O sea, yo, si es que los destituyeren, no veo ningún problema en el proceso electoral. ¿Qué tendría que suceder? Inmediatamente la participación ciudadana tendría que notificar los nombres de los vocales suplentes que ya están elegidos, que ya los mencionamos inclusive en días anteriores, que están elegidos los suplentes y ellos ingresarían inmediatamente. Y el proceso continúa, porque reitero, ellos son solo la parte política de este proceso. La parte técnica está garantizada, en eso no hay cambio. Muy de acuerdo contigo. Creo que eso hemos conversado en muchos aspectos. Hay mandos medios, las instituciones siguen, simplemente son estos vocales la parte política de la institución, ¿no? No quisiera creer que de hecho ya está planificado un fraude electoral, ¿no? Creo que al menos ahora hay la posibilidad, incluso se han creado algunas instancias, algunas instituciones que van a vigilar el proceso electoral. Incluso hay un organismo que está siendo dirigido por Huerta Montalvo, por Francisco Huerta Montalvo, que van a dar seguimiento a las elecciones. Creería que esta vez se va a respetar la voluntad del pueblo. Te ratifico, te reitero
creo que deberían dejarle participar a Álvaro Noboa por todas las irregularidades que ha habido en la inscripción de muchos candidatos. Y si nos acogemos al principio o al derecho de participación, déjenlos. O sea, yo no entiendo por qué tantas trabas, no tantos intereses. No quisiera creer que solo un partido político tiene intereses aquí o se va a defender. Que hay muchos intereses es una gran verdad. Eso no podemos llegar, está a la vista, ¿no? Tú mismo has dicho quién está dirigiendo algunas direcciones, ¿no? Quisiéramos que eso cambie, ¿no? Quisiéramos que Atamaín y el resto de consejeros lo hagan en bien del país y en beneficio de la democracia, Fernando. Eso es lo único que se pide. O sea, que haya justicia, que haya claridad. Porque sí, lo hemos denunciado y lo venimos denunciando y lo seguiremos haciendo. Lamentablemente, no se ponen las cosas en el orden correspondiente. Se hace lo que se quiere y no lo que se debe. Esto es lo que a nosotros nos preocupa. Porque simplemente inventamos algo, tomamos la decisión y decimos que eso es válido. Y uno no termina de entender qué nos está pasando. Por cierto, me quedo pensando y sorprendido por dos temas. En redes sociales, en Instagram, hay una foto en el perfil de andresarauz.es. Dice FFYP, numeral Ecuador, numeral Andrés Arauz, numeral viral. Y la dirección es 13arauz.es, sonido OR. En que dice: se burlan de mí, pero cuando sea presidente veremos quién se burla de quién. ¿Está amenazando al pueblo? ¿Está amenazando el elo a la gente? No es falso, está verificado. Mucha gente, inclusive yo pensé que era falso en principio, pero después lo chequeé y no. Y me quedo sorprendido escuchando una entrevista de Jorge Ortiz al señor candidato cantante, se me ve el nombre en este momento, al candidato a Juan Fernando Velasco. Una entrevista de este día viernes en que le empieza a preguntar sobre algunos temas y le dice cómo se siente siendo el candidato gobiernista. Y Juan Fernando Velasco le dice: yo le puedo asegurar que más gobiernista que yo es el señor Lasso. Insiste Jorge Ortiz y le dice: no puede, ¿cómo puede ser eso posible? Le dice, si usted ha sido ministro y Lasso no. Y le contesta a Juan Fernando Velasco: usted no conoce lo que pasa dentro, yo sí. En el tema económico y en la serie de decisiones que ha tomado el gobierno de Moreno, ha influido más el señor Lasso estando afuera que yo como ministro. Entonces, y eso está en audio y video, por si acaso, si alguien lo quiere ver. Esto no es fake. O sea, eso es lo que dice Juan Fernando Velasco, que ratificaría lo que hemos dicho nosotros, que el señor Lasso ha cogobernado con Moreno, al igual que en Nebot, al igual que el correísmo, porque todos han sido uno. Todos han estado juntos en este gobierno. Sin duda, Fernando. Dos temas ahí, ¿no es cierto? El tema de Arauz. Yo te digo, lo personal, considero que no tiene... Cada vez que habla Arauz, sale a decir barbaridades, ¿no? No sé si los ecuatorianos estamos prestos a hacer el juego, ¿no? Hablar de querer dar bonos, ayudas por cerca de 8,000 millones de dólares. Dar a los desempleados $1,000 en la primera semana. Yo no sé, gran estupideces que habla este señor, ¿no? Yo no sé si el pueblo ecuatoriano no se da cuenta. Yo no sé si es producto del marketing esto de inflarle al señor, ¿no? Nosotros hemos dicho y hemos reconocido que el correísmo tiene un voto duro, pero no creo que le dé para ganar. Es mi criterio muy personal. No creo que le dé para ganar. Además de eso, todas las barbaridades que hablan, todas las cosas, no sé si es para llamar la atención, no sé si es para crear incertidumbre, no podría asegurarte bien, pero creo que para mi criterio no es el mejor candidato. Además de eso, todos conocemos que es un títere de poder, ¿no? Lo único que ellos van a buscar es la impunidad, quitarle todo, anular todos los juicios que tienen ahorita los que fueron parte del correísmo, porque ahora nosotros sabemos, ¿no?,
que hay sentencias para el presidente, vicepresidente y una serie de funcionarios y ministros ventajosamente. Entonces lo que ellos quieren es simplemente que todos esos juicios, esos procesos queden en nada, ¿no? Sobre lo que tú dices de que han gobernado con Lenín Moreno, yo creo que eso es una gran verdad, pues, ¿no? Porque acuérdate que Moreno se desalineó en cierta manera del correísmo, ¿no? En cierta manera. Entonces, prácticamente Moreno se quedó en el aire. Y eso creo que todos hemos visto, ¿no? Entonces, ha habido, y acuérdate que desde la campaña de Moreno tenía el apoyo de algunos partidos políticos, entre ellos está el Partido Social Cristiano también. Entonces, son de alguna manera los que le han ayudado y le han sostenido al gobierno de Moreno, el Partido Social Cristiano, creo. Y el mismo correísmo, pues, porque acuérdate que con quién gobernó Moreno en los primeros años fueron con gente del correísmo mismo. Y sigue gobernando con ellos mismos. Y no se ha podido liberar de esos funcionarios. Acuérdate que Atamaín, todos ellos vienen con Moreno. Entonces es una falta de ideología, es una falta de principios también. De todas maneras, la política en nuestro medio funciona así, ¿no? Lamentablemente. Ahora, me quedo pensando en estos temas. Solo Correa y solo Arauz se han atrevido públicamente a decir que fue un error que el Ecuador haya ingresado en dolarización y piensan que el país perdió y que sigue perdiendo por estar dolarizado. Obviamente eso es un disparate. La mayor parte de los ecuatorianos quieren la dolarización y no como él, porque Arauz ha planteado su deseo de una desdolarización buena. Eso no existe. Simplemente es desdolarizar y eso no es bueno. Eso es así de simple. ¿Qué quieren ellos? ¿Poder emitir una moneda electrónica que les permita regalar dinero, entre comillas, al principio en la campaña, ¿no? Eso es lo que quieren. Pero ¿quién paga ese dinero que no existe, pero que ellos lo quieren regalar? O sea, esta moneda electrónica paralela sería volver a la convertibilidad, más o menos. Es decir, dar pasos atrás. Imagínense un gobierno en que el señor Correa hubiera podido generar una moneda propia. Y estaríamos peor que Venezuela. Así de grave es. Por eso no entiendo cómo muchos dicen que ellos tienen alguna posibilidad. No me quiero olvidar de lo que ha dicho también él. Él quiere poner a los dólares en cuarentena. Es evitando, ¿cuál es el criterio de él? Evitando la fuga de divisas, dice. Cuarentena significa aislar, suspender, quitar. La pregunta es, ¿para qué quiere poner nuestros dólares lejos de nosotros? ¿A cambio de qué y por qué? Esa es la pregunta y hay que decirle a la gente. La gente quiere realmente que les quiten los dólares y que los únicos que sostengan y que tengan dólares sea el gobierno, los dólares verdaderos, mientras nosotros vamos a manejar los dólares electrónicos, es decir, dólares falsos, dólares que no existen. Y esto hay que decirlo con todas las letras. ¿Qué posibilidad debería tener un candidato como ese? Ninguna. Pero aquí hay que ser frontales así. Cada vez que Arauz abre la boca ha sido para hablar, perdón el término, torpezas, para personas que creemos en la democracia, para personas que creemos en la libertad de expresión, que creemos en el derecho que tenemos de opinar, de decir lo que queremos todos. No podemos nunca estar de acuerdo con Arauz. Acuérdate que él manifestó que el pueblo va a darle su voto para que gobiernen 20, 30 o 50 años más. Es una locura, ¿no? Estos sujetos, estos ciudadanos, no entienden lo que es la democracia, no entienden lo que es la libertad. Creo que bajo ningún concepto, una ideología, un dogmatismo de un partido político, de un grupo, puede estar sobre los derechos, sobre la libertad de las mayorías, ¿no? Nosotros hemos visto cómo a Venezuela le han transformado un grupo de sapos, ¿no? Un grupo que se han enriquecido y que siguen robando a Venezuela. ¿Queremos lo mismo para el Ecuador? Me pregunto, y eso hay que preguntarle a la mayor parte de ecuatorianos. Si hay algo bueno que nos ha pasado en estos 40 años de vuelta a la democracia, es la dolarización. Porque no habrá persona que no diga o no reconozca lo que la dolarización nos ha dado, ¿no? Nos ha permitido
sostener, mantener el poder adquisitivo. Acuérdate cuando se dio la dolarización en el 2000, la mentalidad de los ecuatorianos era trabajar con miles y cientos de miles para ir a comprar los huevos, para ir a comprar los quesos, para ir a comprar pan. Y cuando se dio la dolarización, todos teníamos esa mentalidad y todo subió, todo valía $1, $2, $3, porque teníamos la mentalidad de miles, de cientos, de miles de sucres. De millones. Y de millones de sucres. Cuando usted iba a comprar algo, le decía, tanto vale dólares y usted me da tanto en sucres. No es que nosotros no queramos a nuestra patria, no es que, pero creo que cuando las cosas no funcionan, y si algo ha funcionado bastante bien, como es la dolarización, pese a que no se ha podido llevar su ejecución a lo óptimo, ¿no? Pero bueno, creo que ha dado cierto bienestar, cierta tranquilidad al ecuatoriano. Sabemos que los $100, los $10 que tiene, eso le permite ir a comprar en el mercado y sabe que las cosas no han subido como subían antes. Creo que la mejor muestra tenemos lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo puede ser que la gente gane ni $1 en el mes? ¿Cómo puede ser posible que la gente en Venezuela, por una ideología torpe, por una ideología de un grupo de sapos, de vividos, tenga que la gente ahora, los jubilados, no tener una adecuada alimentación, unos servicios de salud, no tener gas, no tener comida? ¿Eso quiere el ecuatoriano? Yo no sé si los ecuatorianos somos tan torpes, perdóname el término, o tan masoquistas para olvidarnos de esto, ¿no? Entonces estos sujetos políticos ya nos amenazan de todo esto, ¿no? Ya nos dicen lo que van a hacer, nos van a quitar los ahorros, nos van a quitar el dinero de las cooperativas para poder subsidiar ciertas cosas. Todos estamos conscientes que la situación económica del país, consecuencia de un mal manejo del correísmo, quienes nos dejaron a Moreno en el puesto, eso que está sucediendo ahora, ¿no? Este mal manejo económico, con un montón de obras, muchas intrascendentes, muchos elefantes blancos, ¿no? Con sobreprecios, con corruptos, con sinvergüenzas que ahora han sido sentenciados de alguna manera, que pueden faltar muchísimos más. Entonces el ecuatoriano tiene que estar atento a esto. O más tarde será muy tarde para todos, ¿no? Los ecuatorianos seremos los próximos que vayamos a estar en un semáforo de Lima, a lo mejor de Santiago o de Buenos Aires o de cualquier otro país pidiendo limosna, ¿no? Recordemos lo que tú acabas de decir, solo el pasaje en bus, o sea, lo que ahora pagamos 30 centavos, se pagaba 1.500 sucres. O sea, solo para recordar algunos datos, el sueldo básico del empleado estaba en 1.000.000 de sucres y no alcanzaba para nada. Los arriendos eran, pero carísimos, el costo de vida. Entonces, solo poniendo que no era así, pero pongamos el cambio en 25.000 sucres por dólar. Cuando cambiamos el 1.000.000 de sucres por dólares de 25.000, es decir, cuando se dio el cambio, pasamos en vez de tener 1.000.000 de sucres, pasamos a tener en ese instante $40. Solo para que la gente lo entienda. Entonces, uno termina preguntándose qué fue lo que pasó. Ahí está la respuesta. Cambiamos. Hay mucha gente, muchos jóvenes que no conocieron este tema, que no saben lo que era ver cómo se licuaba tu dinero. O sea, el billete seguía estando allí en tu bolsillo, pero lo que comprabas hoy, con ese billete mañana no te alcanzaba. Eso es de simple. Por eso es que no podía haber ahorros, por eso es que no nos alcanzaba para nada, pues. Y a eso pretenden regresar. Mira, me quedo sorprendido cuando le escucho que quieren direccionar el crédito y la liquidez. Ese es un viejo sueño socialista que logra discrecionalidad, negociados, pero sobre todo ahuyentar capitales. Y lo más peligroso, cuando ofrecen triplicar el déficit, subsidiar a 1.000.000 de familias, entregarle más dinero a los GATS, el copago de la nómina del sector privado, crédito a cooperativas y nueva burocracia. Es decir, ofrecen plata que no hay. Lo que evidencia es que simplemente nos van a desdolarizar. El tema es esto. Pretenden
seguir como desdolarizadores, pero pretenden seguir con el despilfarro. El tema es clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? A destruir nuestra economía. Nuestra economía. Recordaba lo que decía Margaret Thatcher. No existe dinero público. Existe dinero del contribuyente que tiene que ser bien utilizado. Cuando se regala, se mal utiliza. Cuando ese dinero se pierde por la corrupción al final, ese dinero que no es del Estado, ni es del presidente, ni es de los ministros, sino de todos los ecuatorianos, tiene que ser repuesto. En este instante, el señor Moreno está haciendo deuda. Acaban de anunciar que llegan 4.000 millones de dólares. Y dice uno de los asesores económicos, el señor ex ministro Fausto, se me va el apellido, Fausto Ortiz, que con eso van a ponerse al día. O sea, vienen 4.000 millones para pagar a los municipios, consejos provinciales y empleados que están atrasados. Y claro, la cuenta la va a pagar después el pueblo ecuatoriano. No el nuevo presidente, porque no tiene nada que ver. No los nuevos dirigentes, que tampoco tienen que hacer. Es el pueblo al que le pasan la factura. Y seguimos pues, simplemente despilfarrando la plata. Lastimosamente, Fernando, así es. Nos cueste o no nos cueste, pero esto hay que decirle a la gente tiene que entender que no es que solo Moreno ha venido y ha destruido la economía. Esto es una consecuencia de 10 años y un mal manejo del correísmo, donde que se dispusieron los recursos del Seguro Social, donde se dispusieron los recursos del Banco Central, donde se tomaron los recursos de los fondos privados. El endeudamiento comenzó en el correísmo en el 2015. Y eso hay que decirle. ¿Quién hizo las preventas petroleras, Fernando? ¿Quién hizo las preventas petroleras a Petrochina, a Tailandia? El correísmo, pues. ¿Quiénes se tomaron los recursos del Seguro Social? El correísmo, pues. Hay que decirle a la gente. Entonces, Fernando, no es que esto es también una invención solo de Moreno, lo que Moreno ha venido a actuar igual que lo hizo el informe responsable como hizo por eso, es una gran verdad, pues. Entonces, eso hay que decirle a la gente. Aquí, ventajosamente, la tecnología, la comunicación ahora es mucho más amplia, ¿no? Aquí no es que el pueblo va a subir al poder, es una mentira. Eso estaba bien para los años 50, 60, para 1920. Donde que las noticias no llegaban con tanta rapidez, ¿no? Ahora sabemos que es solo un grupo de vivarachos los que se van a enriquecer, mientras el resto nos tiene de miserables, de pocioseros. Eso es lo que pasa en Venezuela. La gente no tiene que comer, se quiere volver a la leña, ¿no? Como mecanismo de combustión. ¿Seremos eso los ecuatorianos? Acuérdate las posturas que tienen los herederos de Chávez, lo que tiene Maduro, lo que tiene los de Cabello, lo que tuvieron los Castros, ¿no? O lo que tienen los Castros, los hijos. Ellos sí se dan una buena vida, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos dicho claramente, Fernando, no estamos de acuerdo ni con una extrema derecha, ni un extremo neoliberalismo, ni estamos de acuerdo con una izquierda que nos venga a ser miserables, que nos lleve a ser pocioseros. La gente, la juventud, los políticos tienen que entender que no somos tan tontos, tan torpes, o que todos no somos tontos, si nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Aquí ese es el tema. Busca es acomodar a unos pocos para que la mayoría seamos miserables y estemos rogando que nos den un poco de víveres para poder subsistir y vivir. El solo ecuatoriano tiene que levantar la cabeza y entender. Y por si acaso, no nos crean a nosotros. Vayan a redes sociales. Pongan en Google la fortuna de Diosdado Cabello, el líder de los Soles. Pongan aquello. Los Soles es una de las bandas mafiosas más grandes. Pónganlo allí. Y la fortuna está ahorita en 30.000 millones de dólares y ustedes van a poder leer. No porque lo digamos nosotros, porque siempre les estamos diciendo, duden de todo. Pongan Nicolásito, si quieren, o pongan Nicolás Maduro hijo y su convertible de oro. Pónganlo y van a verlo a él junto al convertible que, entre comillas, dicen que tiene un baño de oro. Y uno termina asustado. ¿Y esta gente? Nicolás Maduro padre era conductor de ómnibus o de buses, como le quieran llamar.
Así que no era el dueño siquiera, no era el dueño. Era simplemente, reitero, el conductor. ¿De dónde va a haber sacado para que su hijo tenga y viaje por el mundo y que tenga y vaya llevando además su convertible de oro? Ahí están las fotos. Ahí están las fotos. Tengan duda de todo. Pongan la fortuna de Tariq El Aziz, que es otro de los lugartenientes de Maduro. Pongan la fortuna de Chávez, la fortuna de Maduro, y van a conocer los valores a los que estos sátrapas han llegado a acumular el dinero. Sin un trabajo, o sea, ¿de dónde sale esa plata? Sino del robo al pueblo. El pueblo no tiene nada y ellos están enriquecidos. El pueblo sigue con bolívares y ellos con dólares. Sí, Paula. Fernando, y no nos vayamos lejos, aquí mismo. Acuérdate lo que era Rafael Correa, pues hace 15 años, un profesor nada más. Lo que era Duarte, lo que eran los Alvarado. Rivadeneira. No eran millonarios, Rivadeneira. Y ahora ellos viven en el extranjero. Todos ellos se dan una vida de millonarios. Y no trabajan. Y los ecuatorianos, la mayor parte, creo que el 99% de ecuatorianos, seguimos luchando, seguimos en esta desazón, que nos quieren quitar el dólar, que ya nos van a hacer más pobres, que la política no funciona, que los políticos son unos miserables. Una clase que nos ha llevado a la pobreza, una clase mediocre todo el tiempo. ¿Qué hay que decirlo, Fernando? Todos, no estamos diciendo solo los unos, todos. Porque si fuera una clase buena, si hubiéramos tenido un nivel de política buena, estaríamos en otras circunstancias, estaríamos hablando a lo mejor en el caso como los chilenos, ¿no? A lo mejor como Costa Rica, a lo mejor, ¿no? Países que sí han desarrollado y permiten un mejor nivel de vida. No nos meteríamos en estos extremos de que solo la izquierda funciona o de que solo la extrema derecha funciona. Eso no sirve, los radicalismos de ninguna clase no sirven. Los ecuatorianos debemos ser más sensatos. Ojalá todos entendamos. O será tarde algún rato, ¿no? Ese es el tema. Mira, en foro virtual, Lenin Moreno le dijo antier al país que su esperanza es que en el Ecuador no haya un regreso al pasado. Sin embargo, la decisión del pueblo, la decisión está en manos del pueblo ecuatoriano. Eso fue lo que dijo Moreno. Pero ojalá fuera así. Porque la decisión está otra vez en manos de los políticos. No es el pueblo ecuatoriano. Están manipulando al pueblo ecuatoriano, que es diferente. Recordemos quiénes son los que han permitido a los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral. Recordemos cómo se han manejado todo. O sea, no tiene esto ni sentido. Lamentablemente, y lo que nos tememos es que vamos a un nuevo fraude electoral y eso es lo que nos está preocupando. ¿Cómo se planifica el fraude electoral? Poniendo correístas. Y se planifica con el silencio de los otros vocales. ¿Le has escuchado decir algo al señor Pita? Bueno, Verde Soto protestó por el nombramiento de el presidente del sistema electoral. No recuerdo exactamente el cargo, pero es quien maneja el proceso electoral completo. Su nivel de poder está solo después de los consejeros. Y los consejeros supuestamente son autoridades nacionales. O sea, la persona a la que está a cargo el proceso electoral completo, como lo dije hace un momento, es un señor correísta que fue candidato a la concejalía de Quito y que no recibió la votación popular. No tiene ningún tipo de experticia en el tema electoral. Sin embargo, él es el presidente del proceso electoral, el que maneja, el que coordina, el que desarrolla, el que lleva adelante el proceso electoral. ¿En qué manos estamos? Esa es la preocupación que tenemos. No pueden después decirle es problema del pueblo. Si le van a tomar el pelo al pueblo, a la gente precisamente, y eso es lo duro. Tú lo has dicho, Fernando. Creo que la preocupación de la mayor parte de ecuatorianos es, a nosotros poco nos interesa la política, pero lamentablemente dependemos de las decisiones de los políticos todo el tiempo. Nuestra democracia no funciona adecuadamente. Nuestros partidos políticos
todos llevan el agua a su corriente y a sus propios intereses. Es lo que estamos viendo, ¿no? Al tener 17 partidos, 17 o 16 candidatos a la presidencia de la República, sí, podríamos decir que es una loa a la democracia, ¿no? Hay mucha libertad y todos pueden llegar a ser presidentes, ¿no? Pero eso es absurdo, eso es absurdo. Pero es una mentira, ¿no? Claro. Creo que, dada la situación tan delicada que vive el país en el aspecto económico, en el aspecto moral, en el aspecto ético, en el aspecto sanitario, ahora con la pandemia del COVID-19, si fuéramos más sensatos, si los políticos que son los que nos llevan a esta autodestrucción, los que nos han llevado a esta situación tan grave, pensar en la función del país, deberíamos pensar en desterrar a este correísmo que en estos 15 años ha acentuado la crisis. Entonces, el país requiere cambios urgentes, pero lamentablemente la impavidez a veces de los ciudadanos, la poca participación que tenemos, hemos dejado que la clase política haga lo que bien quiere, ¿no?, con el país. Y la única posibilidad que tú tienes de progresar y desarrollarte es siendo parte del partido o un movimiento político. Ahí vemos una cantidad de ineptos, incapaces que nos gobiernan ahora, ¿no? Nos ofrecen maravillas cuando están, ahora mismo que estamos en elecciones, nos ofrecen maravillas de hacer del país transformables, ciudades, provincias, llegan al poder y no saben qué hacer. Entonces tenemos muchas fallas, ¿no? A veces también tenemos mucha inconformidad con todos y eso también como que nos hace mal, Fernando. A veces no tendremos yo creo que nunca vamos a tener el candidato ideal, nunca vamos a tener el mejor candidato, ¿no? Porque quienes están en la política no son tan buenos, pues, ¿no? Ellos han visto como ingresar a la política como una manera de desarrollarse, ellos y su grupo, económicamente, ¿no? Pero la mayor parte de ecuatorianos, yo creo que el 99% de ecuatorianos, seguimos tan pobres, y con una incertidumbre tremenda, ¿no? Que no sabemos cada vez que vamos a elecciones o cuando ya entra un nuevo gobierno qué va a pasar. Entonces, es lastimoso, no podemos superar esto. Quisiéramos, como te digo, ser como Costa Rica, nada más, ¿ve? Un país que tiene una democracia mucho más sólida, un país que vive del turismo, un país que ya piensa en el cambio climático. Es un nivel de política mucho mejor que el nuestro. Nuestros políticos no nos pueden brindar esto, no nos pueden brindar estabilidad, tranquilidad económica, bienestar, creer que las cosas van a seguir. No pedimos todo perfecto, Fernando, pero sí que nos den cierta confianza, cierta estabilidad, cierta tranquilidad, para que el ecuatoriano común pueda seguir. $100 nos ha dado cierta tranquilidad. Como ecuatorianos todos deberíamos apoyar. No podríamos entender que un candidato torpe diga que nos van a quitar la dolarización y que en su primer mes de gobierno va a dar $8,000 millones en ayudas. ¿Cómo? Si el país está endeudado. Maduro lanzó hace unos años, hasta unos 2 años, creo que es el petro venezolano, dijo que iba a ser, pero la maravilla andante. Cada vez refunda el Bolívar. ¿Y de qué sirve si su pueblo no gana $1 al mes? Si vemos a los ancianos muriéndose del hambre, sin salud, sin agua potable, sin luz. Vean los reportajes. No me crean a mí, no crean lo que uno se dice. Vean los reportajes simplemente. Nos quedamos pensando en algunos temas que son preocupantes, por decirlo menos. Nos quedamos pensando en todos estos aspectos y en que necesitamos buscar al candidato menos malo, elegir al menos malo. No le vamos a decir nosotros por quién votar. Le estamos pidiendo que usted revise, analice y chequee, que no se deje manejar por las famosas encuestas que le dicen que solo hay 3 candidatos. El uno del que hemos hablado ampliamente. El segundo del movimiento que secuestró al país, nos hizo perder cualquier cantidad de dinero y que habla del comunismo. Con otro nombre, le dice comunitarismo, pero es lo mismo al final, que también ofrece regalos y que también ofrece torpezas, o sea, que no se pueden cumplir. Y el tercero, que es el candidato entre comillas diferente, pero es tan diferente que ganó las últimas elecciones, recibió el voto popular y nunca protestó.
porque le dijeron que no había ganado. Y el único que protestó fue su candidato a vicepresidente, al que también le quitó el apoyo. Y es más, el señor Andrés Páez, que era el que protestaba, ni siquiera está de candidato en estas elecciones, porque el señor que ganó las elecciones anteriores permitió que le virlen esa victoria y simplemente, en vez de molestar sin nada, fue a ayudar al que hizo el fraude. Y durante todos estos años hemos conocido del fraude. Desde hace más de 3 años hay una declaración de uno de los asesores del señor Moreno que reconoce que ellos perdieron en primero y en segunda vuelta, el señor Eduardo Mangas. Y no pasa nada. Y dicen que solo estos 3 personas tienen alguna posibilidad. No es cierto. No es cierto. Simplemente están dorándole la píldora y le están diciendo al pueblo por quién votar. Vote usted por el que considere mejor, no por los que ellos determinan que son los únicos que tienen posibilidad. Si el 80% del pueblo no ha decidido el voto en este instante todavía, si no ha empezado el proceso electoral, apenas el 20%, que es el voto duro de uno de los candidatos, han tomado decisiones, y de ese 20% ese candidato tendría en este instante alrededor del 30% de votos. Eso siendo generoso, porque otros dicen que es el 20%. Eso significaría que él no va a llegar ni siquiera al 15%. Y me ratifico en esto. Para que gane Moreno, que fue vicepresidente del correísmo, que era empujado y llevado por Correa, que era presentado como el que sí sabía lo que había que hacer, tuvieron que recurrir a un fraude. Para que gane un títere al que nadie conoce, es imposible. Tendrán que volver a hacer un nuevo fraude, pues. Y eso, si es que el pueblo lo permite. Esperemos que no, Fernando. Aspiremos, ¿no? Aparentemente ahora hay un Consejo Nacional Electoral un poco más plural, aparentemente, ¿no? Pues encontramos vocales de Creo, del Partido Social Cristiano, de Pachacuti y del correísmo, ¿no? Esos son los vocales actuales del Consejo Nacional Electoral y son los que han llenado las direcciones nacionales, las direcciones provinciales y todo. Fernando, lo único que te puedo decir que tenemos que escoger a alguien. Yo te he dicho, mi candidato, si nosotros vemos la frontalidad que ha tenido, la presencia que ha tenido, yo consideraría que Montúfar es un buen candidato. Nunca vamos a tener el candidato ideal, el candidato que nos guste a todos, eso también es una gran verdad. Pero al menos tendremos que votar por el menos malo, pues no. Yo no creo que podemos votar por Arauz, pues ya nos está diciendo que nos va a quitar la dolarización. En la primera semana o el primer mes dice que va a dar 8,000 millones de ayudas, cuando sabemos que la caja fiscal está sin recursos, pues. Y esos 8,000 millones alguien los tiene que pagar. Y seguramente será el pueblo, pues. Los más pobres mismos. Entonces, Fernando, creo que tenemos algunas opciones, como tú dices. Ahí sí estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que las encuestadoras nos venden y nos dicen que solo hay 3 candidatos. Cuando pueden haber otros candidatos que a lo mejor son más sensatos, pero a lo mejor no tienen los recursos que tiene el correísmo o que tienen los otros candidatos, ¿no? ¿Y el voto? Sí hay candidatos que nos podrían dar a lo mejor más distancia, más tranquilidad. Yo lo he dicho y permíteme, creo que Montúfar es un buen candidato, a mi criterio muy personal. Villavicencio, un buen candidato a la Asamblea, por lo que ha hecho, ¿no? Por sus denuncias y su lucha frontal contra los corruptos, contra el correísmo mismo. Entonces, yo creo que sí hay gente valiosa y ojalá los ecuatorianos despertemos, ¿no? No veamos que solo hay 3 opciones y seguir sobre la misma opción que ya han destruido el país durante 15 años. Creo que como ecuatorianos tenemos que despertarnos y abrir los ojos y decir, no, pues, no creo que queramos que mañana todos salgamos. Nosotros hemos dicho, nosotros queremos quedarnos aquí y morir en el Ecuador porque nosotros amamos a nuestra patria. Pero si nuestra patria nos vuelve miserables, si nuestra patria nos quita qué comer, tendremos que buscar otras alternativas, pues, ¿no te parece? No es la patria. Nuestros politiqueros, lamentablemente. Paulo, como siempre, muchas gracias. Un placer conversar contigo. Un buen día, Fernando, y muchas gracias. Una feliz Navidad a todos los amigos que están con Colosal en el Ecuador y en el mundo, Fernando. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por el espacio también, ¿no? Un buen día. Buen día. Una bonita Navidad.
Gracias, mi querido Paulo. Estamos concluyendo. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad.